Muy buenas, hoy vamos a sumergirnos en la Reforma Protestante. Pero ojo, no como si fuera una clase de historia de las que dan sueño, para nada. Vamos a verla como lo que de verdad fue, una historia increíble, dramática y sobre todo una historia de restauración. Y todo empieza con esta pregunta. Una pregunta que fue como una bomba. Una idea que hizo temblar los cimientos de toda Europa y que, nos lleva directos al corazón del conflicto que lo desató todo. Para que nos hagamos una idea, vamos a usar una imagen que funciona muy bien. Pensemos en la fe cristiana como si fuera una catedral espectacular, un edificio magnífico. Pero claro, con el paso de los siglos se le fueron añadiendo cosas, pues adornos, habitaciones extra, muros que no venían a cuento, y al final todo eso había deformado el diseño original. La Reforma no quería demoler la catedral, ni mucho menos. Lo que buscaba era quitar todos esos añadidos y devolverle su belleza original. Y de todos esos añadidos, el más polémico era, sin duda, la venta de indulgencias, es decir, la idea de que se podía comprar el perdón de los pecados. ¡Comprarlo! Así que los reformadores, al volver a los planos originales, a las Escrituras, redescubrieron algo que lo cambiaba todo. El perdón no es algo que se compra, es un regalo, un don gratuito que se recibe simplemente a través de la fe. Y claro, toda gran obra de restauración necesita un arquitecto. Y en este caso el protagonista fue alguien que nadie se esperaba, un monje alemán llamado Martín Lutero. Su historia, además, surge en un momento perfecto. La imprenta de Gutenberg ya llevaba un tiempo funcionando, así que la Biblia empezaba a estar al alcance de mucha más gente. Luego, en 1517, llega Lutero y ¡pam!, clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. Un martillazo literal y figurado que se escuchó en todo el continente. Y para 1521 ya lo tenemos plantando cara al mismísimo emperador para defender sus ideas. Vale, vamos al meollo del asunto, porque esto es fundamental entenderlo. Lutero y los reformadores no se estaban inventando nada nuevo, no se sacaron de la manga una nueva religión. Lo que hicieron fue, volviendo a nuestra analogía, redescubrir los planos originales del edificio. Esos 5 principios clave que se conocen como las 5 solas. El primer plano, la base de todo lo demás. Sola Scriptura. ¿Qué significa? Pues que la Biblia, y solo la Biblia, es la autoridad final y suprema. Es el plano maestro con el que hay que comparar todo lo demás. Si algo no encaja con ese plano, se descarta. Y claro, este corregía de raíz uno de los grandes problemas de la época. Desafiaba directamente la idea de que la tradición de la Iglesia, o lo que dijera un papa, tuviera el mismo peso que la propia Biblia. Con sola Escritura, la Biblia volvía a ocupar el lugar central, el más alto. Vamos con el segundo plano, sola fide. Este responde a esa pregunta con la que empezamos. ¿Cómo se puede estar en paz con Dios? Y la respuesta que redescubrieron fue revolucionaria. No tiene que ver con lo que hacemos, no es por nuestros méritos o buenas obras, es únicamente por la fe. Este pasaje de la Biblia, de la carta a los Efesios, es uno de los que lo dejaron todo claro para Lutero. Lo resume a la perfección. La salvación es un regalo que se recibe por la fe. No es un sueldo que nos ganamos con nuestro trabajo, para que así nadie pueda presumir. Y los otros 3 planos terminan de dar forma a la estructura. Sola Gratia nos recuerda que todo esto es un regalo que no merecemos. Solus Christus afirma que Jesús es el único camino, el único mediador. Y Soli Deo Gloria nos da el propósito final de todo, que todo sea para la gloria de Dios. Aquí los tenemos, en una sola vista, los 5 pilares de esa gran restauración. Son como el ADN teológico de la Reforma. Y claro, un cambio de ADN tan profundo no solo redefine lo que se cree, sino que inevitablemente transforma por completo la manera de vivir. Y aquí viene la conexión que es fundamental. Si la salvación es un regalo que se recibe por fe y por gracia, como acabamos de ver, entonces las reglas, los mandamientos, ya no son una especie de escalera con la que intentamos ganarnos el cielo. No, se convierten en algo totalmente diferente. Son la forma de dar las gracias por ese regalo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vive esa gratitud? Pues bien, la guía para esa vida la encontramos en los 10 mandamientos. Y si nos fijamos, tienen 2 dimensiones muy claras. Por un lado, una dimensión vertical, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y por otro, una dimensión horizontal, que ordena nuestra relación con los demás. Lo increíble es cómo Jesús resumió todo esto en un solo principio que nace, precisamente, de esa gratitud. Amar a Dios con todo y amar al prójimo como a uno mismo. Ahí está todo. Este es el gran mandamiento que lo une todo y que le da sentido a la ley como una respuesta de amor, no como una carga. Y esta es la prueba del algodón, por así decirlo. La prueba de que esa fe agradecida es real. No es algo que se queda en la cabeza. Ese amor a Dios y al prójimo se tiene que ver, se tiene que traducir en acciones concretas.
en misericordia, en compasión, demostrando que una fe que salva es una fe que actúa en el mundo. Y para terminar, ¿cómo se explica el diseño de este edificio, de esta fe restaurada? ¿A quién pregunta por qué tiene esa forma y no otra? Bueno, pues para eso está la apologética. Ojo, la palabra apologética no tiene nada que ver con pedir perdón o disculparse. Viene del griego apología, que significa dar una defensa razonada. Es básicamente la disciplina de ofrecer argumentos lógicos para explicar y defender las bases de la fe. Y a grandes rasgos hay dos formas principales de hacerlo. La apologética clásica parte de la filosofía y la razón para argumentar por qué tiene sentido creer en un creador, fijándose en el diseño del universo, por ejemplo. En cambio, la apologética evidencialista se centra más en las pruebas, en las evidencias históricas y arqueológicas que apoyan la fiabilidad de los relatos bíblicos. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La Reforma fue un proyecto gigantesco para quitar siglos de añadidos y volver al diseño original. Hoy, 500 años más tarde, esa pregunta sigue muy viva. ¿Qué añadidos de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar o incluso de nuestras propias iglesias podrían estar tapando un diseño original que merecería la pena redescubrir? Ahí queda eso.